Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro generador de plasma. En esta ocasión pues acá he hecho un diagrama en GeoGebra que consta de un transistor. Este sería un transistor NPN por este símbolo de aquí. Entonces acá tiene su flechita, ¿no? Entonces acá tendríamos el emisor, base y colector, ¿no? Por aquí tendríamos la fuente, que es de 12 voltios, fuente de corriente directa. Acá tendrá el positivo, el negativo. Este sería nuestro pulsador. Si lo pulsamos, pues vemos que inicia la simulación, ¿no? Aquí tendremos nuestra resistencia de base, este sería R1, ¿no? Y aquí al transistor le puse T1. Esta sería la bobina primaria y esta sería la bobina secundaria, ¿no? Por aquí tendríamos el núcleo, ¿no? Yo le he puesto el núcleo de ferrita, ¿no? Entonces esto pues consta de ingresar números por aquí, ¿no? Número de bobinado primario, número de bobinado secundario y la fuente, ¿no? Entonces aquí he usado una fórmula que nos calcula pues la salida que tenemos aquí, ¿no? Que en este caso nos sale 3.94 kilovoltios. Este cálculo es aproximado. Si quisiéramos tener un cálculo mucho más aproximado a la realidad, pues tendríamos que calcular también el núcleo, ¿no? Tendríamos que sacar las medidas, si es circular, si es núcleo de ferrita, si es núcleo de hierro, y eso sería mucho más complicado, ¿no? Lo que yo quise hacer aquí es algo como un diagrama universal para que todos con el núcleo que tengan puedan ver más o menos cómo funcionaría esto, ¿no? Entonces acá podemos variar esto. Por ejemplo, el número de primario podemos ponerle 30 y aquí nos saldría pues 15 en esta parte y 15 en esta parte, ¿no? Número de secundario, yo le puse 8200. Entonces podemos variar también este a 820 y acá nos calcula, ¿no? En automático. Le voy a dejar en 8200. La fuente de corriente directa, yo estaba trabajando con 12 voltios, ¿no? Igual podemos ponerle 5 voltios y aquí nos calcularía, ¿no? Le damos enter y baja, ¿no? El voltaje. Voy a dejar en 12 voltios. Bien, entonces si le damos aquí en cerramos el circuito aquí dándole clic al pulsador, vemos que los electrones empiezan a desplazarse, ¿no? Bien, nosotros sabemos que cuando trabajamos con un transistor NPN, pues requiere un voltaje positivo por la base, ¿no? Entonces, al ingresar un voltaje positivo por la base, lo que pasa es que el transistor conecta el colector con el emisor. Entonces, al conectar estos dos puntos, es como un interruptor, ¿no? Entonces, cierra estos dos puntos, empieza a circular corriente por acá. Ahora, al circular corriente por acá, entonces la bobina lo que hace es mandar un pulso negativo hacia la base. Entonces, como dijimos, necesita pulso positivo en la base, ¿no? Entonces no va a conducir esto, se va a cerrar, ¿no? Entonces va a ser un ciclo como la corriente alterna, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Y pues gracias a esto es que funciona esto, ¿no? La bobina. Entonces aquí el transistor lo que hace es generar eh, corriente alterna, ¿no? Aunque no es tan buena la corriente alterna, pero para esto pues sí sirve, ¿no? Esta bobina pues necesitamos que funcione con corriente alterna, ¿no? Porque si no funciona con corriente alterna pues va a actuar como una simple resistencia, ¿no? Ya vimos que el transistor pues genera corriente alterna, por lo tanto pues la bobina va a inducir un campo electromagnético a la secundaria. Ahora, depende de la secundaria si elevar el voltaje o reducir el voltaje. Los transformadores sabemos que en la primaria tienen muchísimas vueltas y en la secundaria tienen pocas vueltas, ¿no es cierto? Entonces cuando conectamos 220 voltios por la primaria, en la secundaria tenemos unos 12 voltios, 24 voltios
o así, ¿no? Pero esto es lo contrario. En la primaria tenemos menos vueltas. Entonces, pues esto va a elevar la corriente porque en la secundaria tenemos más vueltas, ¿no? Entonces, al inducir el campo electromagnético en estos dos, lo que hace es elevar muchísimo la corriente hasta 6.56 kilovoltios, ¿no? Que este es un valor muy aproximado, como dije. Ahora, la bobina que yo tenía pues constaba de 8200 vueltas, ¿no? Entonces no tenía problema para conectar el multiplicador que les dije y funcionaba ahí bien, ¿no? Ahora, si usted pues no logra hacer tantas vueltas, para que le salga un rayo aquí puede optar por usar el multiplicador, ¿no? Si le damos clic aquí en este botón, pues se nos formará aquí la etapa del multiplicador, ¿no? Le damos en iniciar aquí y nos salta una chispa bien grande aquí en la salida, ¿no? Entonces, esta primera etapa de aquí lo que hace es multiplicar por 2 la salida que teníamos aquí, ¿no? Que era de 6.56 kilovoltios, ¿no? Lo multiplica por 2 esta etapa y aquí tendríamos la salida de 13.12 kilovoltios, ¿no? Luego la segunda etapa también lo multiplica y tendríamos 26.24 kilovoltios, ¿no? La otra etapa multiplica ese voltaje por 2 y tendríamos 52.48 kilovoltios aquí en la salida, ¿no? Si le damos a iniciar, pues vamos a tener una buena chispa aquí en la salida y esto sí es un poco más peligroso. Si variamos, pues va a funcionar, ¿no? Acá vemos 52.48. Si le bajamos a 5 voltios, pues tendríamos acá 21.87 kilovoltios, ¿no? Vemos que pues funciona, ¿no? Los pequeñitos que vienen de fábrica por lo general tienen pues su etapa de multiplicadores, ¿no? Porque es un tanto pequeño y no tiene tantas vueltas como el que yo hice, ¿no? Entonces pues sí requiere de la etapa de multiplicador, ¿no? En mi caso no era necesario porque ya así pues tenía una buena chispa porque aquí en la secundaria tenía muchas vueltas y además el núcleo de ferrite le ayudaba bastante, ¿no? El multiplicador, como les dije en el anterior video, pues consta de transistores y capacitores, ¿no? Acá tenemos el capacitor 1, 2, aquí. Bien, entonces este diagrama se los voy a dejar en la descripción. Entonces ya usted aquí podría modificar algunas cosas. Esto, como les dije, les muestra un valor aproximado, pero como diagrama pues universal sirve, ¿no? Entonces puede entrar usted desde su teléfono celular o desde su laptop, ¿no? Igual puede modificar todos los valores y ver si puede usar el multiplicador o no, ¿no? Entonces eso sería todo por este video y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.